De todo esto, algo se ha conseguido. O sea, que el señor Joan Gaspar piense ahora que al Madrid los árbitros no le han regalado ligas ni Copas de Europa, ¿no? O sea, creyendo, como cree tanto en la honestidad arbitral. Hombre, yo he repetido una y mil veces. Joan, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar por aquí. Me gustaría preguntarle si nos puede confirmar si la relación con Enríquez Negreira viene de su etapa como presidente del Barcelona o incluso como vicepresidente en la etapa de José Luis Núñez. Yo sí, casi no lo conozco. O sea, lo conozco de haberlo visto una vez o ninguna. No he tenido nunca relación con él. Yo no sé, bueno, lo conozco, claro que sé que había sido un árbitro que durante mucho tiempo después estuvo en la federación dentro del colegio de árbitros. Pero yo personalmente con él no he tenido nunca ninguna relación ni personal, ni profesional, ni como directivo del Barça, ¿no? Que por cierto, he oído lo poco que he oído, Sí. Pero eso sí que lo puedo confirmar. El señor Contreras, que en el cielo esté, jamás ha sido directivo del Barça. Me pongo los pies bien fuerte. Puede haber sido a lo mejor responsable de alguna sección del fútbol sala o del fútbol base, pero del Barça, ni con Núñez, que yo estuve 20 y pico de años, ni conmigo, pero los contado, sé quién estaba en mi junta directiva, el señor Contreras, que es un buen amigo mío, este sí que lo conocía, pero no estaba nunca en la junta directiva. No lo digo porque he oído que estaba en la junta directiva y eso no se ajusta a la realidad. Joan, ¿desmientes entonces que en tu etapa como presidente del Barça o como vicepresidente el Barcelona hubiera fichado a Enríquez Negreira como asesor arbitral? Pero os he dicho en qué sentido, es que no acabo de entender qué se entiende por fichar. Yo, que ya he repetido hasta la saciedad, mientras que yo he estado en el Barça como directivo, muchos años con el presidente Núñez y después yo solo 3 años, jamás yo había ni oído ni sabido y sigo pensando que no era cierto que nadie, en este caso señor Negreira, pudiera estar haciendo algo, si es que fuera el caso, que fuera negativo. La única cosa que sí que sé, porque lo he oído, no, tampoco porque lo supiese, porque yo no estaba en este ministerio, es que habían informes que se hacían sobre jugadores, sobre vídeos y tal, pero yo jamás he oído que se hiciese nada, ni he oído ni me consta que se hiciera nada que se pueda considerar, vamos a decir, ilegal, ¿no? Lo que te digan y que te informen si es lo que se hacía, de cómo era un árbitro en cuanto a que los jugadores pudieran saber que tienen que ir con cuidado y no protestar más de la cuenta por el carácter del mismo, o era alguien que sacaba muchas tarjetas y que fuera con cuidado y tal. Eso no lo he sabido nunca si se hacía o no, pero si se hubiera hecho, bueno, lo encuentro bastante lógico. Ahora, de esto a poder pensar o decir que el Barça, o por lo menos mientras que yo estuve como directivo, ya no os olvidéis que también estaba en la Federación Española de Fútbol como directivo. Jamás he oído yo que se haya hecho nada que se pueda considerar irregular o incorrecto, ¿no? No, hombre, a ver, Joan, irregular sí es... Más. Yo puedo decir, yo, tú, cualquier persona, cosas que las ha vivido, las ha conocido y las puede... Por ejemplo, cuando yo afirmo que el señor Contreras no ha sido jamás directivo del Fútbol de Barcelona conmigo ni con el señor Núñez, es porque lo sé. Pero las cosas que no sé, lo que puedo es deciros que he oído, me han dicho... Señor Gaspar, eso lo relativo a esta última información era del Confidencial. Nosotros hemos citado una información del Confidencial. Pero sí, lo querías hacerme otra pregunta. Decía, hombre, digo que irregular sí es contratar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para asesorar del Barça, sin entrar en más profundidades. Pero, hombre, no es muy ético o no es muy regular eso. O sea, vamos a ver, contratar, supongo que querrá decir que hiciese algún informe y que se le pagase por este informe y tal. Vuelvo a repetir, él lo ha dicho muy bien. Los informes que yo sé, si se hacían, eran para informar de cosas legales, jamás
para hacer acciones que se puedan considerar incorrectas o ilegales. Estoy de acuerdo, eso es lo que yo he entendido. Si entramos en aspectos ya más éticos, entre comillas, es decir, que una persona tan vinculada al colegio de árbitros, pues no podía cobrar, si es que fuera el caso, por hacer informes, bueno, ahí es una opinión muy respetable y que yo puedo compartir o no, pero eso no tiene nada que ver con las cosas que son legales o las cosas son totalmente ilegales. Y para mí, sea alguien vinculado al colegio arbitral o sea alguien que no esté en el colegio arbitral, si hace algo que es ilegal para el que está como que el que no está. Otra cosa es la parte, digamos, de ética, que ese ya es muy opinable, pero bueno, ya. En este caso yo no quiero discutir. Pero bueno, lo que a mí me concierne y al Barça también es que a mí no me consta con una claridad meridiana que el Barça jamás haya hecho, por lo menos mientras que yo he estado como vicepresidente o como presidente, ninguna acción incorrecta. Y después, pues, porque yo no estaba, tampoco quiero admitir que el Barça hiciese alguna cosa ilegal pagando algo que no digo que a lo mejor pagaba algo a alguien, pero para hacer algo que no fuera correcto. Señor Gaspar, ¿le quiere hacer alguna pregunta más? Rubén Uría. Vale, adelante, pregunta si quiere. Cuando uno no tiene nada que esconder, puede contestar a todo. No, gracias, señor Gaspar. Yo le quería preguntar que antes he referido al señor Contreras, le he dicho que no fue directivo con usted. ¿El señor Contreras fue directivo con el señor Sandro Rosell o con el señor Bartomeu? No lo sé. Yo lo conocía se lo digo porque en el burofax sí aparece. Mi respuesta es que no lo sé. Fíjese que soy muy rotundo y muy contundente con lo que sé. No fue jamás directivo del Barça mientras que yo fui vicepresidente, ni conmigo como presidente. Eso es rotundo y una afirmación. Si lo fue o no lo fue con el señor Bartomeu, no tengo ni idea. No me acuerdo de todos los directivos. Me acuerdo del presidente, pero no me acuerdo de los directivos. O sea, yo puedo afirmar lo que yo sé. Lo que no puedo es afirmar, negar lo que no sé. Entendido. No sé si le quiere hacer... Sí, digo que convendrá conmigo, si no le parece exagerado que por hacer unos informes arbitrales este señor haya cobrado en 17 años 7 millones de euros. Señor no sé si Gaspar, le parece exagerado solo López, para si hacer informes. Exagerado que a lo largo de estos años haya cobrado más de 7 millones de euros Negreira supuestamente por hacer solo informes arbitrales. De momento. Yo le puedo decir lo que yo sé, lo que no puedo decirle lo que no sé. Lo que yo sé es que la vinculación de este señor con el Barcelona yo desconozco, tanto en mi época como en las épocas posteriores. Lo que ya no puedo confirmar es si no prestaba algún servicio y que se le pagaba por este servicio, pero que fuera un servicio legal. Yo ya he dicho, cuántas personas me han querido preguntar, que un servicio ilegal que se pueda hacer en el Barça o que pueda haber hecho el Barça, el presidente lo sabría seguro. O sea, es muy difícil hoy día pagar. Se pagan miles de facturas y el presidente no lo sabe, ni está interesado en saberlo porque no es de su incumbencia, salvo operaciones de mucha envergadura, de préstamos o de fichajes muy importantes. Pero en los pagos de proveedores, etcétera, el presidente, no yo, ningún presidente está inmerso en este funcionamiento. Ahora, si el pago que se hace, si se hace algún pago, si se hiciese algún pago que no fuera, legal, el presidente seguro que lo sabría, porque no se podría hacer sin su conocimiento. Sí. Eso es lo que yo puedo decir. Yo quiero hacer una pregunta, Juanma. Pero un segundo, yo puedo confirmar y afirmar, no me consta en absoluto que se hiciese nunca nada ilegal. Si se contrataba a una persona para hacer unos servicios, eso ya lo desconozco, pero para hacer cosas supongo legales, jamás ilegales. Si hubieran sido legales lo hubiera sabido. Entendido. Si me hubiera tenido que consultar y yo o me hubiera callado o
hubiera desaparecido cuando haces preguntas como estas. Pero yo, ¿por qué me tengo que dejar de decir la verdad de la que yo sé? En el futuro, después de vino el señor Laporta, después vino el señor Sandro Rosell, después vino el señor Bertomeu, después ha vuelto el señor Laporta. Lo que ha pasado, no lo sé. Lo único que yo pienso es que Barcelona y sus presidentes, ya no yo, ni el presidente Núñez, sino los que han venido después, aunque yo no haya estado involucrado directamente, me extraña muchísimo, mejor dicho, estoy seguro que no hay ninguna ilegalidad en cuanto a su actuación, en cuanto a informes o en cuanto a los pagos que se hayan podido hacer, si son exagerados o no. Ahí yo ya no entro, esto ya son opiniones. Y que yo, como no conozco el sistema, no sé lo que se ha pagado o deja de pagar, pero yo me preocupa más no tanto el tema económico como el tema de hacer cosas deshonestas. Y el Barcelona, que yo sepa, en lo que yo sé no, y en lo que yo no sé, tengo que decir que me extrañaría muchísimo, conociendo como conozco al señor Laporta, al señor Bertomeu, al señor Rosell, que hiciesen nada que no fuera legal. Si esto mismo lo hubiera hecho el Real Madrid y se hubiera descubierto como se ha descubierto, ¿qué pensaría el señor Gaspar del Real Madrid? Lo mismo. A ver, yo sé que muchos equipos de fútbol de primera división han tenido árbitros, ex árbitros como delegados que yo me los he encontrado cuando yo he jugado, como cuando era vicepresidente o presidente con algunos equipos de primera división. Me encontraba que el delegado del equipo era un ex árbitro y yo lo consideraba normal. Primero porque... Ya, pero que no era vicepresidente del comité técnico. Pero señor Gaspar, esos árbitros no eran vicepresidentes o exvicepresidentes del comité técnico de árbitros. Yo ya empiezo por decirle que no sabía o que no sé, y si usted lo dice, pues yo lo tengo que dice la verdad, el cargo que tenía el señor Negreira, no lo sé si era vicepresidente o era directivo, no, es que no lo sé. Yo lo que sí que puedo decir que en las reuniones que yo he ido, y han sido muchísimas durante casi 25 años, a la Federación Española de Fútbol, el único exárbitro que yo he podido conocer, tratar muchísimo, es al señor Sánchez Arminio, persona muy seria y que jamás en esos 25 años, que no son 2 días, yo lo veía en las reuniones, que asistía como presidente del comité de árbitros, y yo jamás con él le hablaba más que de las cosas ordinarias que se hablan, o bien de la junta directiva, o bien después a título personal de la familia y de cosas personales, pero jamás, ni se me había ocurrido a mí, ni creo que esto ocurrió a nadie, ni yo por lo menos puedo decir que fuera testigo de ninguna conversación o de ninguna acción que no fuera esas conversaciones que yo le acabo de decir. Le hace la pregunta Paul Tenorio. Se la transmito yo si no la escucho. Yo quería preguntar al señor Gaspar, al quien tengo como una persona además muy inteligente, sabiendo que en caso de que algo tan, digamos, poco justificable como realizar pagos a un vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros, si algún día fuera descubierto, iba a levantar sospechas, ¿no se le ocurrió, por lo menos en aquellos años, principios de siglo, a Joan Gaspar, guardar algún justificante de por qué eran esos pagos o guardar alguno de esos supuestos informes? Le pregunta Paul Tenorio que teniendo en cuenta que es bastante polémico un posible pago a un ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que si no consideraba oportuno haber guardado algún resguardo, algún justificante de que esos servicios se estaban prestando y que justificase los 45.000 euros al mes que cobraba Negreira. Es que como no lo sabía, o sea, a ver, vuelvo a repetir. Y yo, mientras que he sido directivo del Barça, no he tenido ningún conocimiento de que se le pagase a nadie cantidades para hacer ningún tipo de operaciones que fueran incorrectas. No sé los nombres de todas las personas que el Barça pagaba por servicios de informes o de cualquier tipo. No lo sé. Me adelanto y digo, si algún informe o alguna persona a quien el Barça hubiera pagado, hubiera cometido alguna ilegalidad, que el Barça hubiera sido responsable o consciente, yo soy de los que creo que el presidente
hubiera sabido, y yo desde luego no puedo decir más que no tenía ni idea. Y hay tres temas. Uno económico, uno ilegal y uno ético. Tres, no hay cuatro, hay tres. Vamos por partes. En el ilegal, yo me pongo firme que dudo mucho que el Barça haya cometido ninguna ilegalidad. Y cuando hablamos de ilegalidad me refiero a que alguien pues llamase a un árbitro para favorecer a Barcelona en un partido de fútbol. Eso es ilegal. Por tanto, esa ilegalidad yo puedo garantizar que mientras que yo estuve metido dentro del Barça, eso no se cometía. Y después tengo que decir que lo dudo mucho que se cometiese. Casi estoy seguro que no se ha cometido jamás esa ilegalidad. Punto uno. Punto dos, el tema económico. Allí ya ni entro ni salgo. Si es mucho, si es poco, si la cantidad que se paga por algún informe o por alguna operación de algún proveedor es mucha o poco. En la época mía, yo no recuerdo jamás que alguien me hablase de este pago o de estas facturas que se están comentando. Por lo tanto, el tema económico, yo ni entro ni salgo. No he querido nunca valorar si se paga más o menos a un jugador o a un técnico o a un empleado. Eso es un tema más bien de orden del gestor o de los que llevan la parte, digamos, no directiva, sino la parte financiera. Yo no he estado involucrado en ese tema. Y el tercer punto, el ético. Ahí es el que yo puedo tener una opinión personal, tú puedes opinar de forma diferente. El árbitro honesto que hace informes sobre cosas correctas y no ilegales, pues bueno, yo entiendo que un árbitro no se le puede, cuando deja su carrera de árbitro profesional, no se le puede condenar a no poder trabajar vinculado al mundo del fútbol, sea quien sea, siempre que no sea todavía un árbitro que esté en... porque además, fíjese usted bien en lo que yo he estado diciendo estos días, que nadie parece que le ha extrañado nunca la vida. A mí me extrañaba, porque como conozco la honestidad de los árbitros, pues no pensaba, ¿por qué un árbitro catalán no puede arbitrar al Barça? ¿Por qué un árbitro madrileño no puede arbitrar al Madrid? ¿Por qué un árbitro gallego no puede arbitrar a un equipo gallego? Es que desconfiamos que cuando un árbitro arbitra a un equipo de su comunidad o de su ciudad no va a ser honesto. Sin embargo, todo el mundo ha admitido durante años y todavía hoy, pero muchísimos años, eso no es posible. Un árbitro de una comunidad no puede arbitrar a los equipos de su comunidad. Yo creo que eso no es correcto, porque eso es querer, por lo menos, mal pensar de que un árbitro, por ser nacido en una ciudad, puede favorecer más al equipo de su ciudad que no a otro. Cuando yo creo que los árbitros son profesionales, neutrales y se equivocan como nos equivocamos todos, pero que no salen al campo para favorecer a uno u otro. Si todo esto está muy bien. Eso es lo que yo pienso. Señor Joan, le habla Ciro López. Si todo eso está muy bien, cuando resulta que el señor Negreira, en su declaración a la gente de Hacienda y a los Mossos de Escuadra, dice que además para hacer informes, el Barcelona lo contrató para que los árbitros no perjudicaran al FC Barcelona, eso ya se cae por su propio peso. O sea, es que ya no le están pagando solo por informes, le están pagando por otras cosas. Le comenta a Ciro López que realmente es que el propio señor Negreira, insistimos, el señor Negreira, no un tercero, le dice a los Mossos de Escuadra, le dice a Hacienda que la razón por la que le contrataban, aparte de por hacer informes, era para que los árbitros arbitrasen de forma neutral, textualmente dice, al FC Barcelona, y eso es algo diferente. ¿Qué dice neutral? Es la declaración que el señor Negreira... ¿Qué quiere decir neutral? No. Le pregunto yo, o sea, lo que yo he entendido que usted me ha preguntado es que el señor Negreira ha dicho que le decía a los árbitros... No, dice que él lo que ha dicho a los Mossos de Escuadra es la razón por la que me contrataban, por la que me pagaban 45 que no perjudicaran al Barça, informes, y aparte que los árbitros le diesen un trato neutral al Barça. Yo hago una pregunta, porque yo no lo entiendo. Cuando no entiendo una cosa, ¿qué quiere decir darle un trato neutral al Barça? Pues que no le perjudiquen. ¿Y perjudiquen al otro? No lo sé, habría que preguntárselo al señor Negreira. No. Cuando en la palabra, en lo que dice la ilegalidad y en algo que yo personalmente sería de los que diría, o sea, si se pudiera demostrar, si es que fuera cierto, no para el Barça, sino para cualquier equipo de fútbol, que alguien, que es igual, fuera árbitro o no fuera árbitro, trabajase y le dijese a un árbitro, porque además, yo voy a decir una cosa, un árbitro que le dice a otro árbitro, sé neutral y beneficia a este y no lo perjudiques, esto lo dice como amigo o también a su vez también le compensa al árbitro
para que haga lo que le dice. ¿Sabes qué? Estamos en uno, creo yo, metiendo a todos los árbitros en un saco, cuando yo personalmente, que he criticado mucho árbitros, incluso he sido multado por la Federación Española por haber dicho en unas declaraciones que me habían robado un partido. Los árbitros se equivocan como todos, pero son gente honesta, y ya partimos de la base que no nos gusta, o a mí no me gusta, que no puedan arbitrar desde una misma ciudad a su propio equipo de esa ciudad, pues ya me parece más incorrecto que se piense que un señor, sea quien sea, presidente, vicepresidente o quien sea, le diga a otro árbitro lo que tiene que hacer, que el otro lo haga, y además lo haga por amistad o por no sé qué motivos. Entonces, todo esto, para mí, sí. Le habla Ciro López. De todo esto, algo se ha conseguido. O sea, que el señor Joan Gaspar piense ahora que al Madrid los árbitros no le han regalado ligas ni copas de Europa, ¿no? O sea, creyendo, como cree tanto en la honestidad arbitral, entiendo que lo que hemos conseguido es convertir al señor Joan Gaspar y para que no diga ni él ni la afición del Barça. No sé si le oye, pero le dice Ciro López que por lo menos la parte buena de todo este asunto es que se ha conseguido que el señor Gaspar crea en la honestidad absoluta de los árbitros y que por tanto no se le han regalado ni ligas, ni Champions, ni nada similar al Real Madrid nunca. Hombre, yo he repetido una y mil veces que cada vez que yo he sido incorrecto en alguna declaración, y de esas hay miles, que haya podido poner en duda la honestidad de los árbitros, tiempo he tenido, al cabo de pocos días, de disculpas. Porque parto de la base que el día que yo piense que se hacen trampas en el mundo del fútbol, yo desde luego no vuelvo a ver un partido de fútbol en mi vida. Yo no me infarto ni me da un ataque al corazón en un partido de fútbol si supiese que todo es trampa. Por tanto, una cosa es que en un momento dado, hoy por ejemplo, Manchester-Barcelona, pues ha habido momentos que me he indignado con el árbitro porque yo veía penaltis en el área del Manchester y no he visto ningún penalti en el área del Barcelona. Y sin embargo, el entrenador del Manchester ha visto todos los penaltis dentro del área del Barcelona y ninguno en su área. Bueno, esto es el fútbol, pero de esto a dudar de la honestidad de los árbitros hay un abismo. Y si en alguna ocasión, ya he dicho, me llegaron a multar y tuve que pagar una multa de 1 millón de pesetas por decir que me habían robado un partido. Yo creo que tenía razón, que me lo habían robado. Pero es que después, cuando uno reflexiona, piensa, a ver, seamos sinceros, tú eres un forofo del Barça, estás loco por el Barça. Si tú supieses que los partidos están apañados, seguirías siendo aficionado, seguirías sufriendo, seguirías yendo al campo de fútbol y te tendrías que ir porque tienes taquicardia de los nervios que tienes. Sería muy burro. Yo vuelvo a insistir, lo he podido decir, lo he dicho muchas veces, no una, 1000 veces, pero soy de los que creo honestamente que los partidos los ganan los jugadores y los árbitros se equivocan. Claro que se equivocan, y las personas, y nosotros y vosotros, y los jugadores. Pero si yo un día estuviera seguro que los partidos que se juegan a fútbol están amañados, mi afición, bueno, en primer lugar, se cargarían al fútbol. Y segundo, ya ha habido algunos deportes que han sufrido muchísimo, no hablo del fútbol, hablo de otros deportes, que han sufrido muchísimo en cuanto la gente ha empezado a dudar si no estaba o no amañado algún tema relacionado con ese deporte. Pues en el fútbol, yo soy de los que creo que el aspecto de ilegalidades arbitrales no existe. Los árbitros son neutros, se equivocan, como nos equivocamos todos, pero no favorecen a uno y ni a otro. El Barça ha ganado las ligas y ha merecido y ha perdido las ligas que se merecía perder. A mí lo digo del Madrid, y a mí no me alegre nada que el Madrid gane. Perdón, eso no es ningún pecado. Eso es mi deseo, que el Madrid no gane, porque si no gana Madrid, como es más grande, pues favorece. Eso no, de momento no es pecado. Entendido. Una última pregunta. Ya para la última pregunta, no queremos robar más tiempo, señor Gaspar. No tiene nada que ver con esto. ¿Cree que el Barça está en camino de convertirse en sociedad anónima? Le pregunta si cree que el Barça está en camino de convertirse en sociedad anónima. No, otra vez, lo uno con lo primero. El día que el Barça se transformase en una SA, diría a mi amigo, yo desaparecería del mundo del fútbol y del mundo del Barça. El Barça es un club que se fundó como sociedad deportiva y morirá, o por lo menos yo me moriré siendo, espero, un club de los 150.000 socios que hay en el Barça. El día que el Barça pasase a ser un club propiedad de unos señores, o de un señor, o de un millonario, o de un fondo, o de un banco, o de quien fuese, yo personalmente perdería toda mi pasión. El Barça, él sabe perfectamente lo que yo siento por mi club y la pasión que yo tengo por el Barça. Me puedo equivocar y me he equivocado muchas veces, pero la pasión es la misma. A veces me dicen, bueno, tendrás menos pasión. La misma exactamente que hacía 30 años. No se convertirá en una SA, y si se equivocase un presidente, pasaría a la historia como el presidente que se ha cargado
lo que es la esencia del Barça. Un club deportivo que es propiedad de sus socios. Hoy 150 y pico mil y mañana a lo mejor 200.000 o los que sean. Sí. ¿Y le gusta ese buen rollo que hay entre el Madrid, y le gusta el buen rollo que hay entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona ahora mismo al respecto de la Superliga y demás? Bueno, hay dinero por el medio, hay intereses económicos y hay que respetar que en cada año, un momento, yo personalmente nunca he negado, y además lo sabe él, mi amistad entrañable con Ramón Mendoza. Sabe mi tremenda amistad personal, viva de vacaciones con Ramón Mendoza en Sudamérica. Y sin embargo nos decíamos de todo, porque era mi gran rival cuando era presidente del Madrid, pero como persona yo siempre me entendí muy bien. Y con Lorenzo Sanz lo mismo. Pregúntale a sus hijos si su padre les había dicho algo negativo de mi persona. Otra cosa es que estuvieran de desacuerdo en la forma de ser mía como forofo del Barça. Y de Florentino lo mismo. De Florentino, que me hizo una marranada con el tema de Figo, pues se lo he dicho a la cara, que me ha dicho una marranada, que me hizo una marranada. Y eso digo que a veces lo veo, pero como persona, como amigo, lo admiro, lo respeto, tengo una gran consideración profesionalmente por él, creo que es un empresario como la copa de un pino, y como persona, tanto a él como a su esposa, que en el cielo esté, les tengo un gran cariño. Es decir, ahora, como presidente del Real Madrid, no, en absoluto. Muchas gracias, Joan, dale las gracias, que muchísimas gracias. Gracias. Luis, ¿qué te ha parecido? Balones fuera, ¿no? Bueno, la línea de Gaspar, ¿no? Sí. Se ha ido el señor Gaspar, es una pena porque no estaba cara a cara, que era lo que nos hubiera gustado a todos, para poder preguntar, dialogar, interpelar. Era una comunicación muy difícil. Yo cuando vea al señor Gaspar en la cara, repetiré lo que he dicho hoy. A mí me parece una vergüenza lo que ha dicho hoy el señor Gaspar, porque no sabe nada, no dice nada, todo es maravilloso, vivimos en el mundo de Heidi y de tal, pero aquí el toro que elude el señor Gaspar es decir, sí señor, yo tenía una colaboración, ha habido 5 presidentes del Barcelona que no han parado esta colaboración y en 2018, de 2016 a 2018, este señor era el segundo del Comité Técnico de Árbitros y ningún presidente, ningún empleado, ningún directivo ni nadie del Barcelona alertó de esto. No, y ahora que Rubén, llevaba muchos más años de vicepresidente del Comité de Árbitros, ¿eh? Llevaba muchos más años. Lo que sea. Yo lo que te digo es que cuando estaba dentro de la directiva era de 2016 a 2018. Ahí tenía el cargo de número 2 de los árbitros. Entonces, a mí, esto de echar balones fuera, yo lo comprendo al señor Gaspar, yo no dudo de la honradez del señor Gaspar, pero hombre, que no estamos hablando aquí de la profesionalidad de los árbitros, que aquí lo que queremos saber es cómo durante 17 años nadie del Barça ha cortado esto. Que ahora sale un burofax que publica El Mundo, dirigido a Bartomeu, donde Enrique Negreira, además de citar al señor Bartomeu, al señor Rosell y al señor Contreras, porque lo cita en el burofax, al señor Contreras, fuera directivo, fuera Heidi, fuera Pedro o fuera el perro de Niebla, a Contreras lo cita también en el burofax, que no se ha parado nada, que no es una cuestión de que haya una correlación o que si los árbitros favorecían o eran neutrales o no, que es que eso no se puede hacer, que eso es una vergüenza, que eso es amoral, que es antiético. Es que eso no tiene ninguna defensa posible, sea del Barça, del Binéfaro, del Atleti, que no estamos hablando de un penalti, ni de una mano, ni de una final de Champions con un gol en fuera de juego, ni de 7 finales de Champions con 7 goles ilegales. Estamos hablando de algo que es una patada a la ética y que mancha todo el fútbol español. Yo imagino que en estos mismos momentos hay un cónclave importante entre todos los expresidentes del Barça que han estado ahí. Bartomeu, seguro que han hablado Gaspar, Sandro Rosell, Joan Laporta, intentando acordar una postura común. Yo de Laporta, de Gaspar, lo que saco en claro aquí es básicamente que reconoce los hechos sin hacerlo de forma implícita, porque la defensa clásica ante acusaciones de este calibre siempre ha sido en el mundo del fútbol, en el mundo de la política, en general, en todos los ámbitos, es negar rotunda y categóricamente todas las acusaciones. Nosotros no pagamos nada a este señor, nosotros no compramos ningún árbitro, nosotros... En el momento en el que yo no sabía, yo es que soy ahí le ha faltado decir que era un empleado cuando era presidente. No, yo no sé nada de lo que se factura, no sé lo que se paga, no sé lo que... En el momento en el que él no quiera admitir todo eso, yo creo que implícitamente lo está reconociendo. Y creo que la frase que resume su intervención, que es verdad que, como dice Rubén, ha sido complicada porque no podíamos, sobre todo, no podíamos replicarle, ¿no?, a las cosas que iba diciendo. Sobre todo lo que resume su intervención es una frase que me parece bastante absurda y que dice textualmente: yo no sabía si había esos pagos a Enrique Negreira, pero de haberlos no eran ilegales, no era nada ilegal, ¿no? O sea, nos pide un acto de fe. Gaspar nos ha dicho, no lo sabía, pero si lo había, no era ilegal. Tener un acto de fe igual que lo tengo yo, ¿no? Me parece que ha quedado bastante claro, sin decir nada porque no ha dicho nada,
más allá de que los árbitros deberían poder pitar a los equipos de su ciudad, sin decir nada, ha admitido que había pagos en su mandato a Enríquez Negreira y bueno, él dice, nos lo tenemos que creer de momento, que se pagó por algo legal, pero tampoco nos ha detallado demasiado esos informes. La verdad es que bastante insatisfactoria la intervención para mí de Joan Gaspar. No, está claro. A ver, sí, me gustaría añadir una cosa. Completamente de acuerdo con lo que están diciendo los compañeros, pero es que yo ahondaría en el sentido de que el fútbol es un mundo absolutamente corrupto y lo sabemos todos perfectamente. Corrupto de comisiones en los traspasos de los fichajes de jugadores, corrupto en el mundo del arbitraje que lo utiliza como medida de presión los organismos como la UEFA o la FIFA. Si no estás de acuerdo con su política, te amenazan con según qué arbitrajes van a sufrir en las competiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un mundo absolutamente corrompido. Bueno, yo lo que quería decir un poco, la entrevista es complicada cuando hay un intermediario que le tiene que ir trasladando y no puede cortar a Joan Gaspar porque si no era un berenjenal increíble. Yo creo que le hemos hecho las preguntas que había que hacerle, otra cosa que después el señor Joan Gaspar salga por peteneras, o sea, ante eso el entrevistador poco puede hacer, o sea, si al final Joan Gaspar, pues evidentemente si es una charla más directa que hubiéramos podido tener los cuatro con él, pues yo creo que le hubiéramos podido cortar, le hubiéramos podido decir, oiga, no nos venda una película que ya hemos visto y que es una película que está muy manida, pero claro, es muy complicado. Yo creo que es verdad que bueno, ha dicho lo que le ha querido decir, ha tirado balones fuera, todos los balones que quiera, no ha acabado de reconocer, o sea, sorprendente, claro, que Joan Gaspar, el presidente del Barça y vicepresidente en la época de Núñez, o sea, no supiera si su club ha firmado un contrato de la entidad económica de la que se firmó con Enríquez Negreira, que él no lo supiera, cuando además, en el caso de Joan Gaspar, como él mismo ha reconocido, ha sido vicepresidente de la Española o ha sido de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. Por tanto, veía habitualmente, como él ha reconocido, a Sánchez Arminio, veía habitualmente a Enríquez Negreira y resulta que ha empezado poco menos que diciendo, después ya medio ha reconocido, dice, bueno, yo no sé, o sea, no ha desmentido que lo hubieran fichado en su etapa, pero que bueno, que si lo habían fichado era por informes arbitrales. Bueno. Pero Ciro, es que además en su capacidad lógica, como la comunicación era imposible, claro, no le podíamos cortar, porque ese es el problema, que no estábamos cara a cara, pero bueno, al final así ha sido y no vale de nada. Yo creo que en su afán por despejar balones fuera y decir que no había nada ilegal, con perdón de la expresión, se le ha ido tanto la olla que ha empezado a hablar de los problemas que ha habido en otros deportes. Y a este señor se le ha querido olvidar que hace un mes a la Juventus de Turín, la han sancionado con 15 puntos por irregularidades, que a varios clubes italianos les han metido multas, que ha habido un calciopoli, que en Italia se ha demostrado que el fútbol estaba podrido y ha habido sanciones y ha habido investigaciones. ¿De qué me está hablando el señor Gaspar? Que el fútbol es heavy, pues como decía el maestro Canut, en el fútbol sabemos todos que hay indicios o casos o episodios de gente que no es honesta ni honorable. Y por cierto, me gustaría desde aquí cargarme un tópico que existe, porque estoy indignado con el tópico. No paro de escucharlo en las últimas 48 horas. No se puede dudar de la honradez de los árbitros. ¿Cómo que no? Claro que dudo de la honradez de los árbitros. Igual que dudo de la honradez de los periodistas y de los electricistas y de los políticos. ¿O es que no se puede dudar de la honradez de los políticos? Pues igual de los árbitros. Árbitros habrá profesionales y honrados y habrá otros que no lo son. Claro, pero claro. Como en todas las profesiones. Claro, ¿qué es eso de que no se puede dudar de la honradez de los árbitros? ¿Pero qué bolso de Gucci no Joan Gaspar? Claro que se puede dudar. De hecho, el señor Gaspar, cada vez que podía, dudaba de la honradez de los árbitros. Sí, luego pedía disculpas, pero dudaba. Sí, ha estado bien ahí, Ciro, cuando le has preguntado por la legitimidad de los títulos del Real Madrid con él, si se debían o no a los árbitros, porque no ha podido responderte otra cosa que lo que te ha respondido, que es otro balón a la grada que ha echado. No, yo de esto